Hey, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a otro episodio del Rincón Entrópico, el podcast en el que hablamos acerca de mitos, leyendas, fenómenos paranormales, casos de ciencia, historia, cultura y bueno, básicamente de cualquier cosa que se me ocurra. Para los que no me conocen, para los que no se acuerdan de mí, me presento, yo soy Oscar Balandrán. Y bueno, pues sí, sé que no cumplí la promesa de subir episodios seguidos semana con semana, pero hay justificación, sí hay justificación, porque tuve un error con la cámara y un show completo. Quería cambiar, esta es la cámara que siempre uso, pero yo quería usar una nueva cámara, pero pues no se pudo, así que pues no, el intento se hizo. Y bueno, pues agradecer a todos, por aceptarnos de nuevo después de unas largas vacaciones que tomamos de no subir nada. Pero bueno, ya el episodio pasado le dije mis razones, pero aquí estamos de nuevo intentando darles contenido entretenido e informativo. Y bueno, pues agradecer también a toda la gente porque estuve checando las estadísticas de Spotify. Y ya nos están viendo bastante gente en muchos lados del mundo, de Latinoamérica, e incluso en Europa. Y eso, créeme que no tengo palabras. Se siente muy padre que tu trabajo esté llegando a muchas partes. Pero bueno, después de tanta habladería, ahora sí vamos a empezar. Quería subir este tema hace una semana, cuando era post aniversario de la independencia de México, porque este tema es como que muy mexicano. Bueno, todavía es mes patrio, todavía se puede aprovechar. Así que vamos a tocar este tema. Yo creo que es bastante interesante porque muchas veces hablamos o convivimos o estamos en contacto con diferentes cosas, pero no nos imaginamos ¿cómo se dice?, el origen de esas cosas. Aquí es donde nace la idea de hacer este episodio acerca de los mariachis, que es un tema muy mexicano. Creo que es una de las formas más representativas del mexicano. Y bueno, pues ahora sí vamos a hablar un poquito de eso. Que como bien sabemos, nuestro país, nuestro México, cuenta con una gran cantidad de diversidad cultural, hablando en todos los sentidos. Y como dije anteriormente, uno de los símbolos mexicanos, una de las imágenes más representativas, sin lugar a duda, es el mariachi. Y es que es inevitable pensar en México como que es inevitable, mejor dicho, no pensar en un mexicano e imaginarte un mariachi. O sea, estos personajes, tanto los personajes, o sea, los hombres mariachis, las mujeres mariachis, como la música de mariachi, o sea, va junto con pegado. Cuando dices México es sinónimo de México, básicamente. La popularidad del mariachi es tanta que se ha expandido a lo largo de los años por todo el mundo, pues este género es bien recibido por todo Latinoamérica, parte de Europa y también de Asia. Y esto habla mucho de la influencia del mariachi en la cultura popular mundial. Pero realmente se han preguntado realmente, desde cuándo existen los mariachis, o desde cuándo se empezó a dar esta tendencia hacia los mariachis, o cómo se originaron. Bueno, pues ahora sí que, como dicen por ahí, ¿quién pidió mariachi? En mi mente ese chiste suena bien, así que no me juzguen. Bueno, como en varios casos, hablando de esto, que no hay como un registro histórico como tal que avale el hecho de las cosas, es un tanto incierto el origen de las cosas, pues hay distintas versiones acerca de una misma cosa, de cuando, en este caso no es como dice, no es la excepción. Hay diferentes versiones acerca de qué, cómo, cuándo y dónde nació el mariachi. Lo que sí no se discute es dónde. De hecho, creo que dije dónde, pero antes de eso, pero olviden que dije que cuándo y dónde. Lo que sí no se discute es dónde nace el mariachi. Pues como muchas de las cosas de la cultura mexicana, Jalisco una vez más lo representa. Vamos a un pequeño pueblito, un pueblo de Jalisco, de donde se jura y perjura
que es originario el mariachi. Se asegura que Cocula, Jalisco, es, como dice la canción, de Cocula es el mariachi y de Tecalitlán, creo que dice así. Dato curioso, yo pensé que era Tecatitlán, pero no, es Tecalitlán. La importancia de leer bien las cosas. Y de Tecalitlán son los sones, como dice esa canción. Bueno, según varios investigadores e historiadores del tema, en la época del virreinato, en este periodo, a causa del proceso de transformación de lo que en ese entonces era la Nueva España, se produjo un mestizaje cultural entre los españoles, los indígenas mestizos los indígenas de aquí, nativos de aquí de México, y los africanos, que sí llegaron junto con los españoles. Esto se reflejó tanto en religión, en la lengua, la alimentación, la arquitectura y obviamente la cultura. Surgieron nuevas actividades culturales como el mestizaje y el criollismo. Como dije anteriormente, la fecha exacta de la creación del mariachi no se tiene como tal. No se sabe cuándo se dan los primeros brotes, por así decirlo, del mariachi. Se cree que en la época post-conquista, en este proceso de aprendizaje y de incorporación pues ya saben, de culturas y de costumbres, se empezaron a mezclar todas estas características, pues en los pueblos indígenas antiguos se tenían instrumentos de viento como eran las flautas y flautines de barro o carrizo. Se tenían también chirimías, jarros silbadores, ocarinas y caracolas marinas. Esto incorporado a los instrumentos musicales que llegaron junto con los conquistadores, tales como las guitarras, los violines, la viola y el guitarrón. Estos fueron creando combinaciones muy interesantes, musicalmente hablando, dando así hincapié para que se fuera formando distintas agrupaciones a lo largo del tiempo, hasta que, quién sabe cuándo exactamente, empezaría a sonar esta épica combinación de sones e instrumentos, sabiendo que los primeros grupos de mariachi eran pequeñas agrupaciones de músicos que tocaban en fiestas, como en bodas, en ferias y eventos locales de la región de Jalisco. Los repertorios de los primeros mariachis, no sé por qué estoy tartamudeando mucho. Los repertorios de los primeros mariachis consistían en música regional, como los sones y rancheras que reflejaban la vida cotidiana del campo en los pueblos, así de como entonaciones religiosas. Respecto a la palabra mariachi, creo que me estoy trabando mucho porque como que quiero avanzar muy rápido. Como ahora está curioso, hoy estoy grabando un poquito más tarde, por lo mismo del problema de la cámara. Ahora tuve que grabar más tarde porque hace ratito llegué a trabajar, pero bueno, creo que por eso estoy trabajando mucho, porque quiero procesar mucha información al mismo tiempo. No, en eso tómense las cosas con calma, consejo que les doy. Palabra de Oscar. Y bueno, respecto a la palabra mariachi, se tienen varias teorías acerca del origen de esta palabra. Una de las primeras y de las más famosas, se cree que los indígenas de Tecaluta o Techaluta, no sé cómo se pronuncia, perdón, en Jalisco, llamaban así al piso de madera en el que se realizaban los bailes y los zapateados, los indígenas de aquellos años. Este nombre proviene de un árbol desconocido, bueno, que se cree que era árbol de pila, del cual obtenían la madera para hacer estos pisos o estos, ¿cómo se dice?, tarimas para hacer sus danzones y sus bailes. Otra versión indica que el mariachi es una palabra mestiza formada por el castellano María y el coca-shi o son, o coca, tiene que decir, de cocula. Se refiere a las letras en honor a María y música sones que los habitantes de Cocula creaban para adorar a la Virgen de la Pila o la Inmaculada Concepción. Se llevaba a cabo en el territorio de esa época en Cocula por el fray Miguel de Bolonia aproximadamente en el año de 1528. La última versión, y también una de las más famosas, dice que mariachi surge del francés mariage o mariac, no sé cómo se pronuncia en hablo francés, mariage, creo que sí,
o qué es matrimonio, básicamente. Este término se cree, bueno, así en esta época los franceses así, ¿cómo se dice? Así diferenciaban a los mariachis o a la música mariachi, porque como les dije era muy común que la música mariachi se tocara en las bodas. Por eso que los franceses decían el mariachi. Luego empezaron a decir, no, pues que el mariachi, porque era la música que se tocaba en las bodas en aquellos años, durante la Guerra de los Pasteles más o menos entre 1838 y 1839. Bueno, pues durante muchos años la música mariachi se alimenta en el anonimato y se reproduce únicamente en la región de lo que hoy es el estado de Jalisco, aunque también tuvo influencia en Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Nayarit, en los estados cercanos de Jalisco, obviamente, pues obviamente iba a tener influencia. Por lo que se le considera a la música popular digna, se le consideraba en aquellos años como una música digna únicamente para las fiestas y reuniones pequeñas, aunque cada vez más se hizo del agrado de todo el público. Ya él empezó a usar a todos en lugar de solamente para música de fiestas y de la iglesia. Bueno, dada su continua expansión, hablando de la música de mariachi, la popularización, este género o estas agrupaciones vieron la oportunidad de expandir su influencia hasta que llegó el siglo XIX. Se profundizó hasta la capital del país, en la Ciudad de México. No fue sino hasta el estallido de la Revolución Mexicana que el mariachi explotó ahí, se hizo muy, por así decirlo, viral, ya que esta música encajaba perfectamente con los gustos y el sentir de los habitantes en aquellos años, pues, usando los corridos. Los corridos con mariachi pegaron mucho en aquellos años. Pegaron los corridos hablando, por ejemplo, del ojo de vidrio y cosas así, o el corrido de la revolución que se toca con mariachi. Ahí empezaron a extender los sonidos más allá de las fronteras de nuestro país. Bueno, pues también en este tiempo llega a ser reconocido como por todo el mundo como una simbolización de México, por así decirlo. Bueno, pues con el paso del tiempo también se fueron bueno, ¿cómo se dice? Bueno, a través del tiempo se ha evolucionado mucho el mariachi. Pero aquí, en este tiempo, bueno, digo en este tiempo, a este punto tenemos que hacer una pequeña diferenciación entre lo que es charro y mariachi. A pesar de que van junto con pegado, no son lo mismo. Los mariachis y los charros no son lo mismo. O eso entendí yo. Primero, un punto a considerar. Ahí. Un punto a considerar es la vestimenta. Tanto el charro como el mariachi es muchas veces confundido y por ello les voy a decir unas diferencias que encontré. Primero, la actividad. La actividad de un mariachi y un charro. Bueno, en la charrería es una disciplina deportiva que combina la equitación con diversas formas de jaripeo, actividades ecuestres y representa formas tradicionales de la ganadería. El mariachi, en cambio, es un género de música tradicional, así como sus intérpretes también se les llama mariachi. Ahora sí, en la vestimenta. El traje de charro. Los trajes son sencillos, de colores sombríos y sin muchos adornos. Existen varios tipos, como el traje de faena, que se compone del sombrero de palma, camisa sin cuello, saco de tela o gamuza sin adornos. En este caso, el pantalón no tiene bolsa trasera y el calzado es generalmente de piel. Luego sigue el traje de media gala, que se compone con el sombrero, que es de fieltro, camisa de cuello volteada, corbata elegante, saco de gamuza o casimir con 3 pesillas en cada manga, broche en el pecho, pantalón con botonadura de plata en cada lado y el cinturón va acorde a los colores y materiales del conjunto. Por último está el conjunto del traje de gala.
Los colores son oscuros, con sombrero galoneado y botonadura de plata desde la cintura hasta el tobillo. La vestimenta de los charros está reglamentada y algunos elementos son demandados por la exigencia de la actividad deportiva que ellos realizan. Por otra parte, el traje de mariachi no tiene que ceñirse, o sea, no está apegado a estos lineamientos que les acabo de decir. Su ropa puede ser del color que decidan y suele contener adornos muy llamativos, incluso con mucho brillo. El calzado puede ser de cualquier material, forma o color, aunque normalmente se usan botines que van en conjunto con todo su atuendo. El charro, por su parte, hablando de los orígenes, se remonta el mariachi a la época de la Nueva España, cuando los nativos que trabajaban en el campo empezaron a montar a caballo y su vestimenta era más bien pensada como una herramienta de trabajo. En la actualidad, quienes practican este deporte se rigen bajo estrictos reglamentos como el que dijimos ahorita, el de traje de faena, el de media y el de gala. Y tiene estos tres tipos de traje. El mariachi tocaban sin atuendo uniformado y vestían de una forma sencilla como en sus lugares de origen. O sea, esta imagen del mariachi que tenemos nosotros como la de, o sea, como se visten los niños cuando van vestidos de la revolución, de la independencia, estos trajecitos blancos, como esa era como la vestimenta inicial de los mariachis. Poco después se comenzaron a utilizar los trajes de charro como un símbolo de tradición relacionado así el atuendo con la música que tocaban. Dato, la tendencia de que los músicos usaran como una marca distintiva una versión del traje de charro, terminó por, ¿cómo se dice?, por apegarse en la época del cine de oro mexicano. Bueno, pues ayudó mucho que en estas películas salieran personajes como Jorge Negrete y Pedro Infante, que popularizaron la imagen del charro mexicano. Ya saben, estas películas donde salen ellos, salen como un charro, sí, básicamente, cantando música de mariachi. Como que ya a partir de ahí se empezó a dar más esta tradición del mariachi y esta imagen. Porque también, si recuerdan, ahí salen muchos, bueno, los mariachis salen con esta vestimenta. Más que nada por ahí va la cosa de esta tendencia de usar el traje de charro. Hablando de la popularización del mariachi, se cree que saltó más a la fama en la época de la Revolución, como les dije, hablando de los corridos. Con la llegada masiva del género musical a la Ciudad de México, para el año de 1927 era muy frecuente escuchar grupos como el Mariachi de José y Cirilio Marmolejo. El mariachi hasta entonces consistía en un conjunto de instrumentos de cuerdas, exclusivamente la guitarra, el guitarrón, la viola y algunos como el arpa, aunque en la parte del sureste de México también se incluyó la flauta para interpretar el guapango. De acuerdo con varias fuentes, en alguna ocasión el expresidente don Porfirio Díaz sería de las primeras, o sería más bien la primera persona que invitaría a un grupo de mariachis para que toquen en las fiestas del Palacio Nacional, dejando atrás los cánticos religiosos y dando paso a nuevas letras y arreglos que amenizarían estos eventos. En noviembre, de otro dato, fíjense cómo ha llegado ¿cómo se dice?, a evolucionar la música del mariachi y cómo ha sido tan representativa para México, para nuestro país y de nuestra cultura, que en noviembre del 2011 la UNESCO inscribió a el mariachi, o reconoció al mariachi, el mariachi, música de cuerdas y canto de trompeta, como integrante de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, junto con la danza, el cine, el arte y muchas otras cosas. Ahora, teniendo en cuenta ya todo esto de que hablamos, acerca del mariachi, de la influencia y cómo se empezó a originar el mariachi, ahora tocamos un tema de que es quizá
vamos a tocar el tema de uno de los que es quizás uno de los mariachis más importantes de la historia del mariachi. Y si no es así, por lo menos uno de los más antiguos y más históricos de México. Como dije antes al inicio del episodio, se conoce a Cocula y a Tecalitlán, creo que sí lo dije bien, Tecalitlán, como las cunas o el origen de los mariachis. Y justamente el mariachi del que vamos a hablar es de Tecalitlán, Jalisco. Hablo nada más y nada menos que del Mariachi Vargas. Esta agrupación se creó en el año de 1897 y sigue vigente. La fundó el maestro Gaspar Vargas López. Esta agrupación ha pasado por diferentes etapas o por diferentes generaciones. Son 5. Traté de resumirlos un poquito de lo más importante para no ser tan largo este episodio. Y bueno, la primera generación va desde 1898 hasta 1930. Bueno, pues al sur de Jalisco, en una pequeña ciudad llamada Tecalitlán, nació el Mariachi Vargas. La agrupación empezó como un conjunto local y pueblerino de músicos de tiempo parcial o de tiempo medio, fundada por Gaspar Vargas, campesino y también se dice que era analfabeto, en el año de 1898, cuya formación durante estos años fue dada por la guitarra de golpe o guitarra mariachera, como se le conoce actualmente, interpretada por el señor Gaspar, el arpa de madera por Manuel Mendoza y 3 violines interpretados por Lino Quintero, Refugio Hernández y Pedro Arriaga. Los primeros repertorios consistían en sones, jarabes, canciones, corridos vals y polcas, hacia la parte de la tradición campesina de la región. Déjenme checar algo que me llegó. No sé por qué se bajó la música. La agrupación ya llevaba mucho tiempo y repertorios en ensayo, pero según lo que se dice, para que una agrupación tuviera el privilegio de tocar en las fiestas locales de aquel tiempo, o que quisiera se le tomara en cuenta, tiene que pasar por un visto bueno, entre comillas, de las autoridades de Jalisco. De este modo, se maneja como fecha de fundación del Mariachi Vargas el 15 de septiembre del año de 1898, cuando fueron contratados para tocar en la celebración local de las fiestas patrias por el presidente municipal de Tecalitlán, Trinidad de la Mora, lo que les dio su aprobación oficial. El mariachi tenía mucha sonoridad, sin embargo, sus músicos se vestían de manera muy humilde, así como les digo. Pues no poseían conocimientos de notas ni técnicas musical, aunque, bueno, mucho menos se daban cuenta de la admiración que ellos producían al momento que tocaban sus canciones. El Mariachi Vargas empezó a tocar en fiestas y verbenas de los pueblos y su música era lírica, alegre, festiva y original, siempre rodeado de multitudes quienes escuchaban sus interpretaciones con mucho entusiasmo. También para ese tiempo se empezó a integrar a la agrupación un personaje que será importante un poco después en la historia de este mariachi, del hijo de Gaspar, Silvestre Vargas Vázquez. Él poco a poquito se fue integrando a la tocada del mariachi y le pedía a su padre que lo entrenara, por así decirlo, en el violín. En 1914 enseñaba las canciones mexicanas más, ¿cómo se dice?, más tocadas por ellos, en su primer violín, que según se cuenta era de Carrizo, y después lograron comprar un violín ya bien hecho y derecho, por así decirlo, hasta que en 1921 ingresó como violinista al mariachi de su padre, aunque era también un músico de tiempo parcial, porque él era campesino de tiempo, o sea, era campesino, no era entregado al mariachi. Aquí vamos a pasar a la segunda generación, que es desde 1931 hasta 1949. En esta etapa se da la transición de músicos de tiempo completo a ya músicos de tiempo completo.
aquí dije de músicos de medio tiempo hasta músicos, hacia músicos de tiempo completo, perdón, me confundí. Ahí ya se empezaron a dedicar a lo que eran las giras y se asociaron a los medios de comunicación masiva. En determinado momento el grupo empezó a radicar en la Ciudad de México, aunque los integrantes regresaban regularmente a la zona de Tecalitlán, pues para procurar a sus familias y todo lo que tenían allá en su tierra. Y bueno, también una de las influencias que tuvo este mariachi fue el expresidente Lázaro Cárdenas. Pues él les daba mucho jale, básicamente. Lázaro Cárdenas les daba mucho jale porque quizás me voy a adelantar un poquito, pero en la campaña de 1936 me parece, no me acuerdo muy bien en qué época, pero se dice que Lázaro Cárdenas empezó a utilizar este mariachi para ¿cómo se dice? Para hacer sus promociones, o sea, sus spots. Empezó a utilizar la música mariachi, por eso le ayudó mucho Lázaro Cárdenas al mariachi. En el periodo de 1928 a 1930, el mariachi Vargas ya tocaba en las ciudades o sea, que colindaban con Tecalitlán, o sea, las más próximas, como era Tuxpan, Tamazula, Ciudad Guzmán y Colima. En 1930 la agrupación representó al estado de Colima en una de las fiestas con manifestaciones culturales de diversas zonas de México que el presidente Pascual Ortiz Rubio ofreció al general Plutarco Elías Calles a su regreso de un viaje por Europa. En 1931 un empresario de Tijuana los contrató, pero Manuel Mendoza no aceptó por su ya avanzada edad. Fue reemplazado en el arpa por ¿cómo se llama? Por el arpista de Tamazula, Francisco Álvarez, y Silvestre Vargas en ese tiempo asumía la responsabilidad del mariachi, o sea, ya asumió la dirección del grupo. Y como primer paso en su reorganización decide ampliarlo contratando a 2 músicos más. En el 33, el mariachi Vargas triunfó en un concurso de Guadalajara y otro en Ciudad de México y se quedó 2 meses ahí ¿cómo se dice? Con este logro. Después, así aquí viene el dato, ya lo había notado, en la campaña electoral de Lázaro Cárdenas, el grupo viajó por todas las haciendas y ranchos del estado de Jalisco. Pues dije, Lázaro Cárdenas usó este mariachi como una estrategia de marketing, básicamente. En el 44, el violinista Rubén Fuentes se unió a la agrupación. Aprendió de Silvestre Vargas la forma tradicional de ejecución de la música del mariachi y del compositor Manuel Esperón el estilo de composición nacionalista. 2 años después, en acuerdo con Silvestre Vargas, asumió la dirección musical del grupo e inició la adecuación de los sones a partir de la técnica del solfeo. En base a esta decisión, algunos de los integrantes rechazaron la idea de que él viniera a cambiar la modalidad en la que trabajaban y abandonaron la agrupación. Al final de esta etapa, debido a la influencia de Rubén Fuentes, la imagen y el sonido del grupo cambió, se demandó mayor presencia y conocimiento y el mariachi se preparó para superar la subestimación del público de la clase alta acerca del mariachi. Como les dije, se creía que el mariachi era para gente pues de baja clase y por eso él tenía como objetivo quizás eliminar estos estigmas. La tercera generación va de 1950 a 1975. En esta etapa, Rubén Fuentes se encarga por completo de la dirección del grupo y, tomando en cuenta como las raíces y los orígenes y la tradición mariachera, inició la transformación en la agrupación para que los guapangos y los sones se ejecutaran siguiendo los arreglos y adaptaciones del director, sin dejar al lado la improvisación. Este momento se considera lo que se denomina la época de oro de la canción ranchera y de su creciente proyección internacional, con la voz de Miguel Aceves Mejía.
la mayoría de las agrupaciones de mariachis, entonces toma como modelo a seguir el Mariachi Vargas a partir de este punto. Se inician a partir de este momento giras por toda Latinoamérica como Chile, Cuba, Argentina y Venezuela, y participaciones en grabaciones como en las películas o presentaciones de Jorge Negrete, El Charro Avitia, Nicandro Castillo, Amalia Mendoza, José Alfredo Jiménez, Marco Antonio Muñiz, Pedro Infante, etc. Esto fue como que lo más relevante de la tercera generación. Ahora de la cuarta generación, que va desde 1975 a 1999. En 1975, José Martínez se convirtió en el director musical del mariachi. En la década de 1970, el interés en la música de mariachi fue disminuyendo un poco, pero se cambió cuando en la ciudad estadounidense de San Antonio se celebró la primera conferencia internacional de mariachi, que despertó un nuevo entusiasmo por este género, lo que motivó la organización de muchas otras conferencias cuyos promotores quisieron tener al Mariachi Vargas como participante. También creo que en Tucson, creo que es en Arizona, no quiero regarla, ahí también se celebraba una conferencia similar. Bueno, la quinta generación del mariachi ya es como todos lo conocemos ahora. En el 97 el Mariachi Vargas celebró los primeros 100 años de su fundación con una serie de conciertos en los cuales los más memorables son los que realizó en Japón. O sea, esta agrupación ya llegó a dar conciertos hasta en Japón. Logró un total de aceptación entre los espectadores, o sea, fue muy bien recibida incluso en Japón. Qué loco, ¿no? Que no sé si han visto estos videos, por ejemplo, creo que ya sí es bien querida la música mexicana. No sé si han visto en TikTok últimamente que salen coreanos bailando los de la familia Peluche, o canciones de Selena, o canciones acá muy, no sé, como que consideramos que no son tan padres. Bueno, las de Selena sí están chidas. Me hablo de lo de la familia Peluche, o sea que no es como que alguien la escucha a diario. Pero bueno, en esta etapa la agrupación ha influido en las nuevas agrupaciones de mariachis, proporcionando como así sus referencias. Pues sí, o sea, ya el Mariachi Vargas de Tecalitlán es ¿cómo se dice? Pues todo un icono, de incluso uno de sus directores como en la tercera generación, en la época de los 80s, que se encargaba de la, como se dice, de la reproducción de sus discos, lo autodenominó como el mejor mariachi del mundo al Mariachi Vargas de Tecatitlán. Hablando un poquito más acerca de la influencia del mariachi en la cultura y en todo, más o menos en el año de 1994, a iniciativa de quien se conoce como don René Rivial León, que era el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, empezó a presentar una iniciativa que lo que hoy conocemos el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, ya que en el año del 93 viajó a Tucson, Arizona, y descubrió un festival de mariachis que tenía 30 años ya realizándose. Así que pues dijo, no manches, acá en Estados Unidos están haciendo un festival de música mexicana, en México no tenemos, ¿qué les parece si hacemos una convención similar? Así que propuso formalizar este evento, y así es como se da este evento, el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que ojo, no está exclusivamente a mariachis mexicanos, hay mariachis de Perú y de otros países. El objetivo de este evento es mostrar y seguir posicionando a Jalisco como una de las cunas del mariachi, el tequila y la charrería, íconos de su mexicanidad alrededor del mundo. Esto tal cual lo saqué de la página del gobierno en Jalisco, en el que hablan sobre este evento, que se realiza desde finales de agosto a primeros de septiembre, año con año. Y sí, acaba de pasar el de este año. Y hablando del mariachi, el poblano Jaime Omar Romero se llevó la distinción como la mejor voz del mariachi en la final del encuentro internacional.
bastante información que tuve que escribir esta vez. Ay, ahora sí se me cansó un poquito la garganta. Pero bueno, esto es básicamente como que la historia del mariachi. O sea, no es tan, como se dice, tan... Vaya, no hay tanto de dónde investigar. Había por ahí un libro de una investigación que hizo el gobierno de Jalisco. No me acuerdo cómo se llama el libro, pero es básicamente una investigación a fondo. Es una investigación a fondo acerca de esto, que habla del mariachi, los sones, el jarabe y todo ese rollo más allá del mariachi. O sea, sí tiene mucho que ver, pero como que no es el enfoque principal. Y aquí se habla muchas cosas acerca de la vestimenta de los primeros mariachis, la forma, los instrumentos, la forma en que tocaban, habla sobre todo esto que les acabo de decir, que fue una de mis fuentes principales de este libro, así como otros blogs y así. Ahí fue como que dándose este episodio. Y pues sí está chido, ¿no? O sea, saber cómo se crea uno de los iconos más representativos de México. O sea, pensar que es una de las cosas buenas que trajo la conquista, ¿no? La gestión de música mariachi, porque ¿quién no? O sea, vaya, en las fiestas siempre este tipo de música, o sea, incluso está en el cine. Pensamos, no sé, en Antonio Aguilar, Vicente Fernández, o sea, que eran grandes íconos de la música mariachi y ranchera. Y aparte también del cine, que fue cuando se empezó a dar esta influencia de música de mariachi, ya con los pilares que habían formado Jorge Negrete y Pedro Infante. Qué loco, ¿no? Pero sí, o sea, lo que sí es un hecho es que Tecalitlán y Cocula, Jalisco, dan origen a toda esta bonita tradición que ha transcurrido y tengo otros datos interesantes. O sea, otra de las cosas más descabelladas es cómo desde finales de 1800 ya hay un mariachi que sigue en vigor, aún todavía, el mariachi Vargas de Calitlán. Qué chido, ¿no? Y bueno, pues creo que hasta aquí quedó este episodio. Pues creo que estuvo interesante. No sé qué les haya parecido a ustedes. Ojalá que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito, aunque sea un dato, aunque sea ahí random acerca del mariachi. Y bueno, pues pues nada. Creo que ahorita no hay avisos más que pues, estar atentos a las redes. Si les gustó, pues like, compartir y todo este rollo que ya saben. Y pues nada, cuídense mucho, gente. Gracias por el apoyo y por estar todavía atentos al canal. Y pues nada, por esta ocasión nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio de su podcast, El Rincón Entrópico. Nos vemos probablemente la siguiente semana. Y pues nada, yo soy Oscar Paladrán y este fue el episodio número 29, que lo quise titular ¿Quién pidió mariachi? Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Bye.